Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Estimados radioyentes, estimadas radioyentes, estamos el día de hoy acá en nuestra cabina con la presencia de José Antonio Liza Jaramillo. Él es pastor laico encargado de la Iglesia Metodista en Comas, en el kilómetro 13. También él es bachiller en Ciencias Políticas y actualmente desarrollando la labor de profesor de Historia y Economía en el Colegio Big Group en Callao, exactamente en Carmen de la Legua. ¿Qué tal, José? Bienvenido al programa Todo en Común. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente me siento feliz de estar otra vez aquí y ya no también a colaborar en todo lo que se pueda para esta institución, ¿no? Bien, gracias José. Siempre nosotros también agradecidos por tu colaboración, por tu participación en las actividades que organiza ADEP. José, desde tu mirada, digamos como bachiller en Ciencias Políticas, ¿cómo ves ahora la participación de los jóvenes en este espacio de la política o en el espacio social? Bien, yo estoy mirando que obviamente hay bastante participación. Lo que sí quisiera de repente notar es que la participación no se da desde los partidos políticos, sino de muchos movimientos, ¿no? Las últimas marchas que han habido, desde la negativa a algunas leyes que iban en contra de los jóvenes, ¿no? Como la famosa ley Pulpín, luego otras leyes para reivindicar de repente movimientos sociales, ya sea en el interior del país, pero que se hacían desde Lima, otras movilizaciones que se ha hecho contra, digamos, algunas resoluciones que sacaba el Congreso, el tema también de las últimas elecciones, ¿no? La marcha del Noa Keiko y claro, entre otras. Este último sobre la repartija, ¿no? La repartija que hubo en otro tiempo y ahora la última, el tema del directorio del BCR, indican que la juventud se moviliza siempre a partir de las redes sociales por temas por los que ellos se sienten indignados, ¿no? Sin embargo, yo veo que no se articula hasta ahora esa movilización, digamos, en organizaciones políticas de más consistencia, ¿no? Porque después de la movilización yo sí me pregunto qué más sigue, ¿no? Claro. Se dice no a algo, o se hace una marcha de protesta contra algo, pero no hay una manera de mostrar alternativas y tampoco de repente de hacer algo que los jóvenes se motiven a participar en política, ¿no? Por ahí veo una pequeña falencia, ¿no? En esas movilizaciones. Claro. Eso daría la impresión, digamos, que de hecho no hay alguien quien está recogiendo, que está canalizando toda esa capacidad de indignación, pero también de propuesta de las juventudes, ¿no? Yo lo que veo ahí, José, es el hecho que como que los jóvenes articulan ante un hecho concreto. Es decir, y eso se reduce o se traduce también en los mismos barrios, ¿no? Nos juntamos para hacer una actividad y luego chao, ¿no? Eso, claro, llega pues a una preocupación obviamente de cómo canalizamos, de cómo articulamos un esfuerzo mucho más sostenible, ¿no? Mucho más sostenido. Bueno, hay una crisis de partidos, ¿no? Alianzas que se están rompiendo, ¿no? Partidos que se tratan de reconformar. El mismo partido que está ahora en el Ejecutivo no es un partido propiamente dicho, ¿no? Y los jóvenes siempre se caracterizan por la búsqueda de modelos, ¿no? Claro. Y quizás, si bien es cierto, se organizan entre ellos todo, pero falta ese modelo, ya sea como personaje o una institución que justamente, como dices, canalice, ¿no? Canalice esas demandas, ¿no? De los jóvenes, que se transformen luego en propuestas y también en un tipo de organización que es fundamental, ¿no? El joven se organiza, se moviliza para algunas cosas, pero siempre son para responder inmediatamente, ¿no? Claro. Dar una respuesta inmediata a algún suceso, a algún fenómeno, ¿no? Pero por ahí falta el tema de la construcción, ¿no? De un proceso, digamos, de largo alcance, ¿no?
bueno, es una cultura que también marcadamente inmediatista, ¿no? En la que casi todos y todas estamos inmersos, y donde falta justamente crear procesos de largo aliento, ¿no? Sí, y creo que es algo que ya es reiterativo y que se hace ya buen tiempo, se viene denunciando el hecho de que hay una crisis de referencias, ¿no? Es- Y una crisis, digamos, de personas y de instituciones que den cierta fiabilidad, que den cierta confianza para que puedan también los jóvenes sentirse representados. ¿No te parece a ti que hay una nueva manera de manifestar la política? Por supuesto, ¿no? La política también se tiene que ir recomponiendo. Por ahí la aparición de estos movimientos debe dar, digamos, como resultado también nuevas instituciones, ¿no? Así es. Nuevos partidos, recordemos, ¿no? Siglo XIX, el partido civil, Ujú. también no tuvo mucha duración, pero en el siglo XX empezaron a aparecer otros partidos, ¿no? La izquierda, el APRA, ¿no? Claro. Bueno, ahora en un nuevo siglo quizá también es el momento de que empiecen a aparecer nuevas instituciones y también una nueva forma de ver política, ¿no? Yo lo que veo es que mucha gente no quiere participar en la política propiamente dicha, ¿no? O sea, el tener un cargo, una responsabilidad, ¿no? Sino criticar al que está en el cargo Claro. o apoyarlo a ciegas por el hecho de que la política también como actividad se ha degenerado, vamos a decir, o está mal vista por mucha parte de la Ujú. población, y porque se ve como que todos llegan para corromperse, para sacar algo de provecho propio, no se trabaja por los que votaron por estas personas. Entonces esa indignación también da como un paso atrás, ¿no? Como la gente dice, no, participar en política no. Claro. Protesto, me movilizo, puedo apoyar de repente también a cierto candidato o decirle no a estos, pues justamente que se aprovechan de la política, pero ahí no, o sea, yo particularmente participar, no, como que no hay ese atrevimiento, ¿no? Sí, y ahí, junto, digamos, con esta crisis de referencias, también está el hecho de que las personas mismas no encuentran, en este caso los jóvenes, no se sienten, me da la impresión, porque no se generan oportunidades o no tienen la oportunidad de constituir también esta institucionalidad, digamos, ¿no? Y en ese sentido hay una debilidad profunda de la democracia ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que los jóvenes, las juventudes también se la crean, Ujú. que sí es posible, digamos, hacer este protagonismo social, ¿no? Sí, yo creo que por ahí las escuelas de formación política podrían ser una alternativa, ¿no? Ujú. Cambiando un poco la mirada de la política. Digamos, tomo como referencia un texto de filósofo argentino, Enrique Dussel, ¿no? Ujú. El 2006 por ahí escribió un texto que se llama 20 tesis de política, ¿no? Donde explica justamente una nueva forma de ver la política, ¿no? No la mayoría la ve como dominación, ¿no? Entonces yo llego al Al puesto de poder. poder, ¿no? Para hacer entonces mi voluntad, ¿no? Y la otra mirada que planteaba o que propone, digamos, este autor, digamos, es más bien la política, que más bien el poder viene del pueblo, que es el pueblo el que pone a una persona en ese cargo, ¿no? Y esa persona en ese cargo entonces ejerce un poder que, como diría Evo Morales, es un poder obediencial. O sea, bueno, ok, yo estoy aquí, ¿qué quieren ustedes que haga por ustedes, ¿no? Claro. Esos son nuevos, es Sí. una nueva forma de ver el cargo público y Así ver la es. política también, Pero ¿no? dos cosas, digamos, me parece interesante lo que planteas ahí, José. Por un lado, la fuerza, el poder de las mayorías. Y por otro lado, digamos, entender la democracia como la representación, Como ¿no? representación. Entonces, y ahí tenemos una debilidad, porque justamente no tenemos un pueblo con una formación ciudadana y política fuerte. Entonces, ¿cómo sí, cambiar esa idea de que solamente yo voy, voto y ahí me quedo y no hago vigilancia, no doy opinión, no me informo, y ahí quedo y se da lo que está sucediendo ahora, ¿no? Si en el país el control, digamos, de un partido político que tiene mayoría si hace lo que, bueno, lo que tú decías en esta primera propuesta, ¿no? El poder solamente desde el hecho que la tengo y la disfruto y la empleo, ¿no?
Es exacto, ¿no? Sí, pues yo justamente preguntaba eso, ¿no? ¿Cuántos de los que ahora se indignan, de repente, hay que decir la verdad, ¿no? Votaron por esta digamos, por la alternativa que ahora, por la que ahora se indignan, ¿no? Y a veces sucede así, ¿no? A veces, se vota digamos, por seguir, digamos, una corriente, ¿no? Una moda, digamos así. Y no por se sabe cuestiones, y por cuestiones emocionales también. o por cuestiones emocionales, ¿no? Entonces, creo yo que hay que seguir trabajando, digamos, esto del empoderar de que la ciudadanía, de la ciudadanía, desde el hecho de ser ellos parte de la población, ser la población, desde allí es la primera fuente de poder, ¿no? ¿Verdad? Nadie llegó al cargo al menos en este sistema que tenemos, no llega nadie al cargo porque cayó del cielo, ¿no? O porque fue elegido con una varita mágica, ¿no? No, que es la misma gente que ha depositado su voto, ¿no? Así es. Hay que seguir trabajando ese tema, creo yo, de qué hace el ciudadano más allá de dar un voto, ¿no? Claro. Cómo también hace cómo llega a otros niveles de participación política, ¿no? Vigilancia, fiscalización, pero también de participar, ¿no? ¿Por qué no animarse a construir otro tipo de organizaciones políticas, ¿no? O ser gobierno también, ¿no? Y Tener cargos eso, públicos, ¿no? Entonces ahí como que hay, digamos, una necesidad no solamente de hacer la escuela de formación política, sino también a nivel estructural, digamos, en todas las instituciones tipo colegios, por ejemplo, trabajar, digamos, todo lo que es una educación cívica, ¿no? Es decir, todo el tema, digamos, de la memoria histórica del país, ¿no? Que es clave, porque si no, normalmente las escuelas de formación política están pensadas para asumir puestos de mando, digamos, en el espacio social o en el espacio de gobierno, el cargo público, claro. ¿no? Pero no entender la política, digamos, como aquel empoderamiento que permite también desde tus bases, desde tus propias organizaciones, digamos, de tu localidad o tu región, promover, digamos, algunas propuestas que podían ser realmente beneficiosas, ¿no? para la colectividad, ¿no? Sí, sí, ¿no? Entonces es importante que áreas como la formación ciudadana y cívica, ¿no? Historia, ¿no? Tengan que justamente tocar los temas que definitivamente importen que hagan que el estudiante, inclusive, bueno, en este caso de la secundaria, ¿no? Vaya, digamos, teniendo un rol protagónico y vaya también conociendo que él es parte también de una historia, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ahí es importante, por ejemplo, ya en el espacio de la escuela, donde tú también eres profesor de historia y de economía, por ejemplo, el hecho de que no se le da mucho aliento a los consejos escolares, por ejemplo, ¿no? Esta experiencia, yo viví una experiencia, digamos, hace muchos años, obviamente, sobre ser concejal o ser alcalde, digamos, de un colegio. Eso te genera otras visiones, te genera otras sensibilidades y obviamente también otras maneras de empoderar, ¿no? De asumir liderazgo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, eso podría ser una manera en pequeño de que ya los jóvenes puedan tener, digamos, una experiencia de participación y de hacer gobierno también, ¿no? Sí, sí. Me pasa que también pocos colegios particulares lo hacen, ¿no? Claro. Claro. Sí he escuchado esa experiencia en colegios nacionales, ¿no? Creo que también cuando yo era estudiante se estaba haciendo un piloto, ¿no? Al respecto, pero ya estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Después he conocido a otros colegios y en lo que es privados creo que hay colegios que lo hacen, pero Sí. bueno, al menos en el que estoy trabajando no he visto esa experiencia, ¿no? De hacer algo desde los mismos estudiantes, como también ellos también aprenden a asumir responsabilidades y también a hacer política desde su propia experiencia, ¿no? Desde sus propios intereses también Así que es. tienen como estudiantes, ¿no? Claro, esto era te contaba como una experiencia, digamos, tipo propuesta muy, muy, muy particular, pero lo cierto es que hay necesidad, digamos, de que las juventudes tengan espacios y oportunidades para asumir liderazgo, para hacer propuesta, para hablar, para expresarse, ¿no? Es decir, por ejemplo, se ha perdido desde hace mucho tiempo, hace mucho rato ya, esa relación, por ejemplo, en una junta vecinal de un barrio con los jóvenes. Entonces,
como que las juntas vecinales son de los adultos y los jóvenes están para ser, digamos, receptores de aquellas actividades que los adultos quieren hacer, ¿no? Sí, eso se ve bastante, sobre todo en los distritos de Lima Norte, ¿no? Lima Sur, ¿no? Y bueno, ya que habla de eso, también en muchas iglesias se ve ese tema, ¿no? O sea, el adulto de todas maneras siempre es el que ocupa el cargo público y el joven es lo que vemos ahora, ¿no? Es un elemento que se utiliza para movilizar, ¿no? Porque tiene la fuerza, el empuje, ¿no? Se indigna más rápido quizá, o de repente para que dé las ideas, pero no tiene el rol protagónico, más allá, ¿no? No toma las decisiones estas, ¿no? No toma finalmente las decisiones, ¿no? Y siempre se hace entonces la política para ellos, ¿no? No desde ellos, ¿no? Sino para, hay que dárseles y menos con ellos. Y, que sería lo más, digamos, el colmo, ¿no? Claro. No se les toma en cuenta tampoco, ¿no? Que no se hace ni con ellos ni desde, pero sin embargo sí se piensa en o se hace para, ¿no? Claro, para ellos, ¿no? Uno va a preguntar a cualquier partido político y decir, no, sí tenemos programas para jóvenes, ¿no? Un colegio obviamente te va a decir, una iglesia también, ¿no? Obviamente tenemos, ¿no? Claro. Pero falta el elemento de que el joven y adolescente sean protagonistas en esos espacios. Bien, bien estimados radioyentes, estimadas, continuamos la conversación con José Antonio Liza Jaramillo. Recordarles que él es bachiller en Ciencias Políticas, es profesor de Historia y Economía del Colegio Vigrup y también es pastor laico encargado de la Iglesia Metodista en Comas, en el Ecuador Norte del Perú. José, estábamos hablando justamente sobre la mirada de las juventudes y la política. ¿Cómo ves tú también el vínculo entre religión y ciudadanía? Bueno, yo creo que lo mismo que estaba pensando en la primera parte, el joven es un elemento, digamos, es un instrumento, ¿no? Que obviamente por sus capacidades, por las características que tiene, es utilizable, ¿no? Para movilizar, obviamente, ¿no? En una iglesia, ¿no? Sin jóvenes no tiene mucha vida, ¿no? Es un tema de preocupación, ¿no? Entonces las iglesias buscan también obviamente la oferta de jóvenes, ¿no? Pero obviamente el vincularlos con la política va a partir mucho de cuál es el pensamiento o el posicionamiento político que tenga esa iglesia o congregación, ¿no? Sí. Va a depender mucho de cuál es la línea que tenga esa iglesia y que va a influir entonces en los jóvenes de esa congregación o que van llegando a esa congregación a que también tengan esa misma línea, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de iglesia, ahí casi estaría pues, citando también a los pastores o pastoras que están a cargo de estas iglesias, ¿no? Entonces, ¿cómo hay ahí aquello que en la primera parte decíamos, es decir, esas referencias, ¿no? Es decir, ¿quiénes son capaces también de generar espacios donde los jóvenes se puedan manifestar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, digamos, para que los jóvenes que tienen una práctica creyente puedan también hacer un vínculo entre fe y sociedad? Uh-huh. Yo creo que ya es vito de que la persona de fe, digamos, ¿no? Yo desde una mirada evangélica no participaba en la sociedad, ¿no? Porque pues esta sociedad pues ya va a pasar, ¿no? Es corrupta, ¿no? Y en algún momento tiene que acabar, ¿no? Lo que importa son los valores eternos, ¿no? De un reino que viene, ¿no? Etcétera. Creo que ya esas cosas han ido quedándose en el camino, ¿no? No es para nadie un secreto que el joven que está vinculado a una iglesia también piense en la sociedad, ¿no? Ya no tanto en términos de cómo me cuido yo de la sociedad, ¿no? En tanto joven evangélico, sino también ya cómo me involucro para inclusive hasta transformar esa sociedad, ¿no? Es un tema que se está tocando inclusive en las iglesias, podríamos decirles de ideas conservadoras, ¿no? Obviamente las de ideas, digamos, vamos a decir, de comida de izquierda, ¿no? Son las primeras que empezaron a hacerlo, ¿no? Pero ya también casi todas las iglesias, diría yo, inclusive hasta las conservadoras o más conservadoras, también están tomando el tema de fe y sociedad. Ya no hay ese divorcio de que no, el joven no participa
en política, mucho menos en la sociedad, sino que al contrario, cierto empoderamiento, diría yo también, ¿no? En el sentido de que, yo soy joven cristiano y puedo influenciar, ¿no? Como miembro de esta iglesia o de tal comunidad en la sociedad, ¿no? Para que esta sociedad cambie, ¿no? Claro, pero la experiencia nos dice que es más por un desborde, no tanto por una lectura del proceso, digamos, de las juventudes, ¿no? Es decir, de todas maneras hay como una urgencia de atender ello, porque esto está desbordando, es decir, las juventudes están exigiendo, yendo más allá de lo que podría ser, digamos, el espacio del templo, el espacio de la parroquia, Sí, ¿no? sí. Y también por lo que decía yo, de los propios proyectos que van teniendo también los liderazgos de estas congregaciones, ¿no? Claro. Y entonces ven al joven, como vuelvo a repetir, como una herramienta, ¿no? ¿No? Como un instrumento para los fines, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos también marchas, ¿no? Otra vez volvemos al tema de las marchas, ¿no? Los movimientos pro familia, ¿no? O contra el aborto, etcétera. Este tema de ideología de género. Claro, ¿no? La ideología de género, etcétera, moviliza también a bastantes jóvenes, ¿no? Claro. Y obviamente digamos, el objetivo es incidencia, o sea, que no marchen, o sea, mejor dicho, que no se haga efecto los proyectos de leyes que buscan, digamos, beneficiar a estos sectores que para esta iglesia son sectores que están en pecado, ¿no? O que hacen prácticas que no están acorde con la práctica de la iglesia, ¿no? Entonces, para defender esa sociedad, movilizo también a los jóvenes, ¿no? Claro. No es, digamos, tanto por escuchar demandas de los mismos jóvenes, ¿no? Vuelvo a repetir. Obviamente el desborde está porque estas iglesias tienen bastantes jóvenes, ¿no? Claro. Pero ya no se pueden quedar calladas en el sentido de que el mundo es malo y nosotros no tenemos nada que ver. Al contrario, ¿no? Porque el mundo es malo, no es una lectura que podría yo hacer. Hay que estar ahí, ¿no? Para evitar que justamente se siga maleando más, ¿no? Claro. Dirían entre comillas, ¿no? Sí, y la experiencia tuya, José, en la iglesia metodista en Comas, ¿cómo viene, digamos, desarrollándose en términos del trabajo? ¿Es un trabajo de pastoral no etaria, más amplia? ¿Hay algo particular para las juventudes ahí en Comas? Bueno, lo que caracteriza, digamos, el trabajo en esta comunidad es más que nada las diferencias que hay, digamos, en las edades, ¿no? No hay todavía un grupo de jóvenes articulado, ¿no? Digamos que también la misma iglesia, por sus propios procesos que ha ido pasando internamente, se caracteriza por tener una población más adulta, ¿no? A veces hasta adulta mayor, ¿no? Entonces tiene ya sus propios, eso también tiene sus propias complejidades, sus propias formas de tratamiento, ¿no? Se quiere obviamente que haya también elementos jóvenes que finalmente sean los que le den la vida a la comunidad, ¿no? Estén participando también, pero digamos por ahí nos hemos encontrado con algunas dificultades, ¿no? O sea, digamos que hay otras congregaciones que ofrecen, digamos, espacios más dinámicos para los jóvenes, ¿no? Y por ahí es el talón de Aquiles de la iglesia metodista, es que no logra, digamos, captar, ¿no? O tener una propuesta a la población metodológica. juvenil, a la población juvenil dentro de sus filas, ¿no? Porque también creo que a veces el tema del joven inserto en la iglesia evangélica no pasa por el lado de la reflexión, ¿no? Claro. Es realmente la acción lo que jala, ¿no? Exacto, ¿no? Todo eso es más acción, ¿no? Que el joven se sienta que ese espacio es divertido, es dinámico para él, ¿no? No tanto reflexionar, sino hacer, ¿no? Hay experiencias de otras iglesias que, por ejemplo, hacen servicios a la comunidad, ¿no? Se van por ahí a un asentamiento, a algún pueblo, ¿no? Joven, como se le llamaba antes, y hacen una actividad, ¿no? Por ejemplo, ahora en época de Navidad, ¿no? Hacen una actividad, regalos, ¿no? Un show infantil, y vienen de iglesias, como te digo, que uno diría nunca se han vinculado con la sociedad, pero
Pero están ahí. lo están haciendo, ¿no? Entonces, la iglesia metodista tiene cierta experiencia de trabajo con la comunidad, ¿no? De trabajo social, sin embargo, ha perdido eso que ahora otras iglesias más bien están haciéndolo, otras iglesias que nunca han tenido discurso social, sin embargo, hacen estas actividades. ¿Y a qué se ¿no? debe ello? Yo creo ¿Les que cansó la historia? ¿Les pasó por encima? ¿Qué pasó? son problemas que de repente también pasan por internos, ¿no? Ujú. Que hay también en la iglesia, ¿no? Y digamos, creo que en la misma iglesia también hay un debate, ¿no? Justamente, Ujú. ¿no? De querer ir hacia los modelos de crecimiento, o sea, los modelos que están ahora en boga, ¿no? De tener iglesias modernas, ¿no? Con cientos, miles de personas, ¿no? O de seguir siendo esa iglesia que históricamente siempre habría una escuelita inicial por aquí, ¿no? Una carpintería en tal lugar, ¿no? Una panadería en otro sitio, ¿no? Un centro social, ¿no? Una iglesia de proyectos. Sí, Ujú. mucha gente ya no quiere eso, ¿no? Ujú. Se está yendo más por el lado de la evangelización y el tener los templos abarrotados de gente, ¿no? Entonces, en ese debate no se deciden finalmente qué iglesia quieren ser. Yo que estoy ahí viviéndolo desde dentro, y bueno, yo estoy en la iglesia metodista recién de 2009, veo ese proceso y digo, bueno, particularmente, ¿por qué no se vuelve a lo que siempre caracterizó a la A lo iglesia? histórico, al ¿no? fundamento, ¿no? Porque no estamos en términos de estar compitiendo porque otras sí tienen más miembros, ¿no? Claro. Yo creo que la iglesia es una, ¿no? Tengo yo ese espíritu, pero a cada congregación le corresponde hacer alguna tarea, ¿no? Si a nosotros nos corresponde hacer lo social, bueno, de repente a eso nos ha llamado el Señor, ¿no? Si nos corresponde hacer lo educativo, de repente a eso nos llamó el Señor, ¿no? Ujú. Que otros hagan las mega iglesias y los grandes, digamos, cultos, ¿no? Y a nosotros hacer lo que nos corresponde, ¿no? Creo que hay ese problema y justamente los jóvenes más bien están para ese lado, ¿no? Claro, claro. ¿No? Entonces ahí hay un gran reto, ¿no? Entonces, refundar tal vez, digamos, las prácticas de la iglesia o simplemente estar atentos, digamos, a esa dinámica de los jóvenes que también son experiencias que tendrían que ser lección para las propias instituciones, ¿no? Estar atentos a aquello, digamos, que los jóvenes vienen haciendo para poder también tener la sensibilidad de acoger aquello que hacen y ver cómo desde el espacio de fe se puede canalizar, ¿no? Sí, hay que escuchar a los jóvenes, pero también hay que iniciar procesos de cómo ir educando, ¿no? A manera de crítica quizás desde dentro puedo decir que el joven evangélico se entusiasma más cuando hay un concierto, ¿no? Un festival musical, ¿no? Una actividad que, digamos, lo haga él, pues, hacer todo lo que no puede hacer, digamos, Lo visibilice. claro, que lo visibilice, ¿no? Algo que Ujú. no puede hacer, digamos, porque obviamente hay toda una cultura de que el joven no participa en fiestas, ¿no? O en lo que hace la cultura de la sociedad, ¿no? Entonces, ese es su medio de fogue, pues, ¿no? Una música movida, ¿no? Ujú. Sin embargo, cuando se le propone o se le plantea jornadas de capacitación, el número no van. Llegan. No van. Llegan, ¿no? O sea, prefieren, y eso lo digo también en lo que pasa en mi iglesia, ¿no? Prefieren ir a los conciertos, a los festivales de música, ¿no? Todo lo que sea, digamos, estrambótico, ¿no? Pero no se dan espacio para la reflexión, el hacer un proyecto al menos Ujú. para algún otro sitio, ¿no? Ujú. Y no se dan cuenta que las otras comunidades eclesiales trabajan, creo yo, las dos partes, ¿no? Claro, claro, Las dos sí. partes, más allá de la línea que tengan, no vamos a criticar la línea, pero trabajan ambas partes, ¿no? Hacen el lado, obviamente, celebrativo, pero también generan proyectos. Pues, ¿por qué se llenan de jóvenes? Porque al joven lo involucran también allí, Así es. ¿no? Ya sea haciendo la propaganda, ya sea participando, ¿no? Entonces, muchos jóvenes se han ido de la iglesia diciendo, yo no encuentro acá espacio donde participar, Claro, ¿no? claro. Y ese es el reto, creo, ahora, ¿no? De lo que queda, digamos, para adelante, hacer una iglesia para nuestros tiempos,
¿no? Y también, digamos, identificar que, de hecho, las juventudes están con nuevos códigos, están con Exacto. expectativas tal vez más inmediatistas, que el término de la actividad, la acción te sigue jalando. Entonces, ¿qué hace de frente a ello, no? Entonces, creo que queda que ese reto, José, ¿no? Sí, sí, sí. No hay que hacer que, bueno, no podemos parar. Obviamente estamos en un tiempo de bastante activismo, pero a esas acciones creo que hay que darle significado, Así ¿no? es, así es. Que no se queden Y en, hacerle significativo a los o juegos. significativas también para ellos, ¿no? No Así se es, queden solamente en la burbuja de la actividad misma, ¿no? Sino así que es, tenga repercusiones así en es, sus vidas y obviamente en la vida que ellos quieren afectar, ¿no? así es. Bien, José, muchas gracias. Bien por tus aportes. De hecho, van a ser valorados por los oyentes. Tal vez quieras decir algo más para terminar esta conversa. Bueno, solamente agradecer por el espacio, sí, también muchas de las cosas que hemos aprendido también ha sido aquí en ADEP, ¿no? En el programa Ciudadanía y Democracia. Eh, y creo que esas cosas, espacios como esos, pueden motivar bastante, ¿no? A que los jóvenes vayan yendo más allá del activismo, sino también a pensar justamente esas actividades, ¿no? Que tengan una resonancia para lo que ellos mismos buscan hacer, ¿no? Así es. Ojalá que espacios como estos se puedan seguir abriendo y hay que seguir animando, ¿no? Hay que seguir animando a la juventud a que en medio de todo esto tienen bastantes cosas que dar, ¿no? Así es. Sí, En eso estamos. en eso estamos. Bien.